¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Balance Financiero, su espacio que cada semana les espera para compartir nuestros comentarios e informaciones relativos al acontecer económico, financiero y fiscal, entre otros temas, todo lo del mundo de los negocios y el mundo de los impuestos. Cuánto gusto poder saludar al staff que está con nosotros ya acá en el set. Comenzamos con don Alcedo Ramírez, no sin antes excusar a la doctora Juanita Canahuate, que por razones atendibles no nos acompaña en esta edición y se reserva para la próxima. Alcedo, bienvenido. ¿Qué tal, Hermógenes? ¿Qué tal, compañeros de panel? Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos a esta nueva versión de Balance Financiero, continuando con el mes de diciembre, donde nosotros le llevamos los segmentos de actualidad, gestión empresarial, cerrando con el mundo de los impuestos, pero antes contaduría y finanzas. Nosotros, como siempre, queremos agradecer a ustedes que nos acompañan toda la semana y también a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes ya por largo tiempo. Recordándoles que no solamente el tiempo de Navidad es para disfrutar, sino que antes de eso nosotros tenemos un tiempo de preparación para la Navidad, para la gran fiesta, donde celebramos el nacimiento del niño Jesús. Y el Adviento le llamamos un tiempo de preparación, donde uno se va preparando mentalmente para poder disfrutar a cabalidad y como Dios manda de esta próxima fiesta, y confiamos en Dios que sea bastante segura desde el punto de vista de salud. Así que bienvenidos a su nueva versión de Balance Financiero. Saludamos a Francisco Canahuate para luego presentar la sorpresa de esta edición. Hola, Hermógenes. Hola, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Hoy tenemos un programa muy especial con este invitado de sorpresa, Hermógenes. Sí, bueno. Gracias, Francisco. Gracias, Alcedo. Sí, la sorpresa es que contamos con la participación en esta edición como miembro de Balance Financiero, porque ustedes lo han visto en las discusiones del pacto fiscal. En esta edición contamos con el licenciado Miguel Collado, quien es el vicepresidente ejecutivo del CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y aprovechamos primero para saludarle y luego pues discutimos la agenda. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad muy contento de estar compartiendo con ustedes tres. Primera vez ya en el set, presencialmente, y de verdad que muchas gracias por esa bienvenida que me han dado. Sí, bueno, tenemos muchos temas que hablar con usted. Tenemos cosas que hablar, dice el poeta. Miguel Hernández me refiero. Claro. Tenemos cosas que hablar. Este es Balance Financiero. El equipo económico del gobierno económico y financiero del Estado ha hecho pronunciamientos cuasi finales del año, porque estamos ya en diciembre, donde ya no se puede hablar mucho de proyecciones, sino de ejecuciones. Sobre estos temas, en ausencia de un pacto fiscal, debemos nosotros debatir al regreso de esta breve pausa. Espérennos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido.
poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya estamos de regreso, amables televidentes, y en la introducción comentábamos, informábamos sobre estos datos, estas estadísticas que presenta el gobernador del Banco Central y también el equipo económico del gobierno. Y nosotros, más que revisar hacia atrás qué ha pasado, y si comparamos el año 21 con el año 2020, nosotros quisiéramos aprovechar al licenciado Miguel Collado y ver la posición del CRES, a ver si él nos ayuda, nos ilustra sobre la posición del CRES sobre el año 2022 sin la economía sin pacto fiscal. Bueno, hay diferentes formas de cómo abordar el año 2022. En sentido general, diríamos que ya será el año en que empezaríamos verdaderamente a consolidar la recuperación económica. Venimos de un año 21 en el que hemos tenido un crecimiento considerable, pero hay que tener en cuenta que ha sido una buena parte un rebote, consecuencia de la contracción que sufrimos en el 2020, a consecuencia de las medidas que se adoptaron para tratar de combatir la pandemia de COVID-19. El año 2022, reitero, ya será un año en que uno espera que empiecen a crecer sectores importantes del país a un ritmo mayor del que pudieron haber crecido, o más bien, tal vez no mayor, porque en realidad con el rebote que traemos, en realidad lo que sí veríamos sería una estabilización del crecimiento y acercarnos más cada vez al 2019 en cuanto a tener recuperación, por ejemplo, en el sector turismo, que es una pieza importantísima dentro de la economía dominicana, representa 18%, 20% de la economía y bueno, en este año hay que estar pendiente de lo que pasará a nivel internacional con la nueva variante y otras que pudieran surgir y las medidas que se adopten, pero estamos un poco más optimistas en cuanto a lo que pueda suceder en esta industria tan importante. ¿Seguirá en crecimiento de zona franca? Entendemos que sí, en la medida en que haya recuperación en otras economías a nivel internacional. Y algo importante que quiero resaltar para nosotros es relevante que ya la Reserva Federal esté anunciando la normalización de su política económica, algo importantísimo, y que ya reconozca que la inflación no es transitoria, que la inflación es algo que va más allá de lo momentáneo y que en consecuencia ya haga anuncios de subir la política o mejor dicho, la tasa de política monetaria, y que en consecuencia aquí, a lo interno, también estemos normalizando la política monetaria, que ha sido bastante laxa en este tiempo. Francisco Alcedo. Y primero darle la bienvenida una vez más a Miguel, porque su experiencia ilustra mucho al panel y a los amigos televidentes, y hay que explotar eso. Miguel, se están viendo informaciones múltiples de los litorales oficiales, tanto del Banco Central como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otros funcionarios como el director de presupuesto, pero no siempre son coincidentes.
¿Cuál es tu valoración en ese sentido? Sí, buena pregunta, don Francisco. El equipo económico del gobierno ha dado diferentes señales y vamos a decir que en ocasiones el mismo ejecutivo ha tenido que, el presidente del ejecutivo ha tenido que alinear esas señales. Por un lado, la necesidad de una reforma tributaria, por otro lado, el control del gasto, y yo entiendo que para beneficio de los agentes económicos, la señal para este 2022 debe ser un poco más clara en ese sentido, con relación, por ejemplo, a la ejecución del gasto, en el nuevo presupuesto para el 2022, si se va a hacer un ajuste como consecuencia de que no hay anunciada ahora mismo una reforma impositiva. Y en la parte propia de los ingresos, yo entiendo que debe afinarse el lápiz bien en ese sentido para poder cubrir las necesidades financieras de la administración estatal, la administración pública en este 2022, porque estamos partiendo de un año 2021 en el que fuimos favorecidos por algunos ingresos que podríamos decir extraordinarios, que no se van a repetir en el año 2022. Entonces yo creo que por ahí es importante que el equipo económico esté mandando las señales más claras en la parte de los ingresos y cuáles son los planes, y en la parte del gasto, que no vaya a desbordarse dada la necesidad que tenemos de ir consolidando las finanzas públicas y reduciendo el endeudamiento, y reduciendo o más bien limitando el ritmo en que crece el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, porque estamos siendo observados por las calificadoras crediticias, y eso es un factor importante para un gobierno que depende de financiamiento externo. Sí. Miguel, nosotros primero queremos felicitarte de nuevo y darte las gracias por tu participación en este programa de Balance Financiero, donde muchas personas ven el programa y esperan recibir buenas orientaciones. Nosotros queremos preguntarte en el sentido de que tú mencionaste la reducción del gasto, que es importante. Nosotros pensamos también, igual que tú, que esa es un área donde el gobierno tiene una tarea pendiente, y tú como economista y como experto en estadística, me gustaría saber en qué medida tú piensas que podría reducirse el gasto que tiene proyectado el gobierno para el 2022, tomando en cuenta, como dice Francisco, que esa reforma tributaria esperada ha sido pospuesta un poquito, pero que aún la seguimos esperando para los ingresos necesarios. ¿De qué porcentaje, en qué medida tú piensas que el gobierno, siendo realista, puede ajustar sus partidas de gasto para hacer frente a un año donde tendremos muy probablemente ingresos disminuidos? El gobierno tiene 2 años gastando 31% más de lo que se gastó en el año 2019. Uno podría justificar, claro está, por gastos extras, por necesidades de mantener a empleados en sus posiciones, cuando se crearon los programas fase 1, fase 2, todo el gasto que se ha producido en salud pública, pero uno entiende que es momento de ir adecuando ese gasto. Miren, este año el presupuesto contempla ya revisado unos 976 mil millones de pesos en gasto. Sin embargo, déjame decirte algo, para el año próximo en el presupuesto hay contemplados unos 34 mil millones en cuentas por pagar de atrasos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso correspondería a registros que debieran hacerse en este año 2021 que está finalizando. Lo que quiero decir con esto es que si sumamos a los 976, los 34 mil, estaríamos ya aproximándonos al monto que está presupuestado para el 2022, que son
1.046.000 millones, Exacto. más o menos. Ya eso indica que ya llegamos ahí. Yo creo que es momento de que yo le dejaría la tarea a las autoridades, pero es importante, como decía hace un momentito, mandar la señal de que internacionalmente se ha esperado la reforma tributaria, algo que no debió haberse hecho atropelladamente, sino ordenadamente, que es como la necesitamos. Pero por lo menos entonces enviar una señal de que hay cierto comedimiento en el gasto. Exacto. Y eso es lo que quisiéramos ver en este 2022. El CRES ha transmitido la idea, como si fuera un posicionamiento, de que el pacto fiscal no significa una carga adicional para el contribuyente, sobre todo para la clase media-baja. Sin embargo, muchos técnicos han estado opinando de que ha sido una gran decisión la posposición, porque en tiempos de crisis no se debe castigar al contribuyente. O sea, que el ejemplo Colombia, entonces surge la confusión, y es que el Estado dominicano concibe el pacto fiscal como un aumento de tasas. Bueno, ustedes han tratado mucho ese tema. Don Francisco, he tenido el privilegio de... Don Francisco puede hablar de eso, sí. Sí, de compartir con él. Sí. Yo solamente voy a decir que es lamentablemente la percepción que se ha tenido generalizada de que solamente cuando se habla de reformar el sistema tributario es para aumentar las tasas. Sí. La credibilidad es un asunto esencial y el CRES ha mantenido de manera frontal una actitud en lo que es la reforma integral al Código Tributario de reducción de tasas y ampliación de la base, que no concuerda con lo que planteas tú desde el punto de vista oficial. Hay una confusión ciertamente al considerar que tasa es sinónimo de impuesto. Y hemos dicho hasta la saciedad que impuesto es un producto que resulta de multiplicar una tasa por la base. Y que si yo muevo hacia abajo la tasa y aumento la base, disminuyo la carga individual para cada contribuyente y aumento la posibilidad de la actividad económica de una manera tal que permita no ser ahogado el emprendedor por los impuestos desde antes de comenzar. Y esto trae como consecuencia que el colectivo social aporta más al fisco, no porque se aumenten las tasas, sino porque se aumenta la actividad económica, se aumenta el bienestar de la población y se aumenta lo cotizante ante la Dirección General de Impuestos Internos. Se han planteado muchas teorías, se ha hablado de la progresividad del sistema. Eso también ha sido aclarado en su momento, que lo que hace progresivo el sistema no es que las tasas sean altas, porque si tenemos alta tasa y erosión de la base, en esencia no hay una tasa efectiva de pago, sino una tasa nominal solamente. Quiere decir que esto deja claro, pienso, tu planteamiento a Miguel y que él ha tenido a bien compartir con nosotros. Sí, ¿no? Usted no lo puede explicar mejor, definitivamente es lo que debe entender la ciudadanía, quienes nos ven, que hacer una reforma no implica incrementar los impuestos. Reformar es mejorar el sistema y necesitamos muchos temas, no solamente en la parte de las tasas, sino también en otros aspectos de la misma normativa que hemos abogado por ellos. Desde 2012, efectivo a 2013, ley 253-12, pero que fue a final de año, entonces fue la última, si se le puede llamar reforma o yo no sé, modificación de la imposición fiscal. Pues ha habido una serie de variables, una serie de impuestos que estaban propuestos y aprobados para su movilidad. Por ejemplo, el impuesto a los activos, pero sobre todo el ITEVIS,
que caminaba hacia una unificación en un 16%. El que estaba en un estatus privilegiado, que fue el que se creó mediante esa ley, que grababa productos de la canasta familiar, como por ejemplo el chocolate, por ejemplo la pasta dental, por ejemplo el azúcar, por ejemplo, sigan ustedes. Ese subía al 16 y el del 18, que también fue incrementado ahí, bajaba al 16. Entonces, en una letrita pequeña como los seguros, siempre y cuando la presión tributaria alcance sobre o exceda el 15%, creo que era lo que establecía. Esto ha traído como consecuencia el no alcanzar o no presentar el índice, no haber alcanzado el índice sugerido, que incluso la indexación del salario de la exención contributiva de los asalariados pues se mantenga estática por años. Digo esto para cerrar este segmento y abrir el próximo analizando dos temas. Uno, ¿cuál es la presión tributaria que necesita el Estado Dominicano para parar el endeudamiento? Y dos, ¿podemos cuantificar en cuanto a desarrollo y productividad el endeudamiento del país y cuál sería el tope, cuál sería el índice adecuado de endeudamiento para el Producto Interno Bruto de República Dominicana? Luego de esta pausa nosotros discutimos estos temas. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso, amables televidentes, y poníamos ese tema, y yo creo que todo el que estuvo al cierre del segmento anterior está ahora, no ha habido nuevos integrantes, por tanto no hay que reconstruir la pregunta que fue muy amplia. ¿Por dónde empezamos, Miguel? Podríamos empezar por cuál es el nivel de endeudamiento. Mira, esa respuesta no la tiene nadie. El que diga que la tiene, en realidad yo creo que está exagerando un poquito. ¿Por qué te lo digo? Hay países que han tenido, bueno, República Dominicana misma
que ahora mismo tiene una tasa de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto cercana al 70%, ya consolidado, obviamente, el sector público financiero, y no financiero y financiero. Nosotros tuvimos un episodio de incumplimiento de pago, de default, a principios de los 80, en el año 81. Nosotros hemos visto la experiencia de otros países en América Latina, como el caso de Brasil, hace unos años atrás, que teniendo también una razón de deuda PIB más baja que la que tenemos nosotros ahora mismo, tuvo unos problemas financieros, de una crisis fiscal. Pero ojo, nosotros preferimos ver un indicador que consideramos que puede revelar mejor la posición de las finanzas públicas, y es ver cuál es el peso que tiene el gasto necesario para pagar los intereses, que eso es ineludible, con relación a los ingresos que tú tienes recurrentes, o los ingresos que son los que puedes contar para hacerle frente a ese gasto, que en este caso obviamente son los ingresos tributarios. Y nosotros hemos mantenido una posición alta, uno de los países que mayor razón en gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios mantiene dentro del continente, y eso sí es preocupante. Y lo que nosotros abogamos en consecuencia es que por eso enfatizamos en el hecho de ser comedidos con el gasto, de tratar de lograr lo más rápido posible la consolidación de las finanzas públicas por medio del no incremento del ritmo del endeudamiento, y al contrario, ir reduciéndolo. Es porque es una posición que podría ser delicada en un momento, pero la respuesta de verdad solamente la tiene el mercado cuando en algún momento le pierde la confianza a un país, por decir, ponerlo de una forma llana. Francisco. Aquí hay un tema. Se dice que no se necesita reforma, y eso es lo que ha dicho la más alta voz del Estado, el presidente de la República, que queda propuesto. Dice el ministro de Economía que con una presión tributaria de 14.1% no se pueden satisfacer las necesidades. ¿A quién le creemos? Bueno, el punto está en cuánto queremos gastar en realidad. Y con el gasto que tenemos, rondando años recientes, cercanos al 20% del Producto Interno Bruto, bueno, en realidad es un tema preocupante. Entonces sí, yo creo que necesitamos la reforma, pero hacerla como hemos entendido y ya hemos explicado aquí, de una reforma sana que ayude a crecer a la economía, a aumentar las bases tributarias de una forma racional, de una forma por el incremento en la productividad, por la reducción en los incentivos a la informalidad, y porque sea más fácil para la administración tributaria poder cobrar los tributos. Entonces, la pregunta yo creo que sería, me atrevo a hacer, don Francisco, ¿qué tipo de reformas tributarias es la que necesitamos? Esa es la clave. Esa es la clave. Y yo pienso, Miguel, magnífica, muy sabia tu respuesta en cuanto a las que has dado recientemente, porque nosotros pensamos, primero, que ha habido mucha desinformación, de ahí la idea que aparentemente la adoptó hasta el mismo presidente de que reforma fiscal quería decir aumento de tasa, aumento de impuestos. Y desgraciadamente primó ese concepto o esa idea. En el otro caso, vemos que el presidente habló de reducción de gasto, o de que cada peso lo iba a someter a escrutinio. Y yo pienso que ahí puede estar la semilla de la reforma, en el sentido de que no nos olvidemos que esta reforma se pide calidad del gasto. Nosotros, tú mencionabas muy bien ahora, de lo que es importante ver cuál es la carga, el peso de la deuda externa
de la deuda en sentido general y de cómo cumplir con ella, hacer el pago de esas obligaciones. ¿No piensas tú que quizás para lograr que se haga la reforma fiscal, como tú bien dices, es importantísimo que también se cree la idea de que hay que reducir por lo menos en un 20 o un 30% los gastos del gobierno, de tal manera que sea menos oneroso la carga de la deuda externa? Yo creo que con una buena reforma tributaria, con las bases que ustedes han venido exponiendo acá en el programa, que hemos expuesto desde el CRES, con don Francisco, una reforma de ese tipo, entiendo que se verían los resultados en términos del aumento de los ingresos en corto plazo y de forma sostenida. O sea, no sería una reforma para tratar de subsanar un problema momentáneo, sino algo que entendemos que podría hacer perdurar en el tiempo y podría irse profundizando. Pero también, y esto es bueno que lo mencione acá, que lo mencione, desde el CRES hemos venido trabajando el otro elemento que indica la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe tener un pacto fiscal, que pocas veces se menciona, que es una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal que tenga reglas de gasto, de endeudamiento y del mismo déficit fiscal. Y yo entiendo que estamos en un buen momento para por lo menos ir avanzando en ese sentido, e ir dando las señales a todos los inversionistas, porque nada peor que tener la incertidumbre cuando uno es inversionista de si en algún momento podrá venir una reforma del tipo de incremento impositivo, que no es la que deseamos. Entonces, por lo menos dar esa señal y cumplir con esa parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y eso iría enfocado hacia el mejor manejo del gasto público. Sí, estamos hablando de proyecciones y estamos hablando de estrategias gubernamentales, oficiales. Entonces, el presidente dice, bueno, vamos a tener un crecimiento de un 4%, la economía del país va a crecer un 4%, y el gobernador del Banco Central dice que terminaremos con una expansión de un 12.4%. Se habla también de que el sector industrial invertirá alrededor de 79,000 millones de pesos el próximo año. Eso implicaría generación de puestos de trabajo. Y nosotros hablábamos en el segmento pasado sobre el aporte al desarrollo del país, el endeudamiento versus el desarrollo. Y un ejemplo preclaro es, bueno, uno de los mayores endeudamientos ha sido para la mejoría del sistema eléctrico. Se acusa un cambio, o sea, el que vivió aquella etapa de como decíamos, de Julio Sauri, sin culparlo a él, QEPD. Y ahora tú dices, bueno, tenemos circuitos privilegiados donde no hay apagones. El costo de la factura se refleja naturalmente en la mejoría del servicio, en la continuidad del servicio. Pero la economía dominicana realmente está recibiendo o está aportando vía el endeudamiento al desarrollo del país. La mayor parte del gasto público es gasto corriente, que se consume en un año, y ese endeudamiento está financiando, en consecuencia, ese gasto. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos contrayendo estos compromisos de estos pasivos, pero no estamos generando los activos que compensen ese sacrificio que tendrán que hacer las generaciones futuras. O sea, ahora mismo estamos, esto hasta implicaciones morales tiene. Seguro. Porque ahora mismo los votantes actuales, los ciudadanos actuales están decidiendo por los futuros que van a pagar la deuda y los gobernantes actuales. Entonces, la respuesta es no. Este endeudamiento se está gastando cada año, se está consumiendo, y en realidad no está quedando mucho para el futuro y que pudiera ayudar en términos de mayor productividad
para desarrollo de la economía dominicana. Entre los anuncios que uno le salen en Google, cuando tú estás leyendo, estaba uno de planifique su Semana Santa 2022 del 9 al 14 de abril, Disney, hotel incluido, atracciones incluido, disfrute su Semana Santa en Disney. Y abajo, financiamiento disponible. Alcedo, ¿te parece bien que sería una medida sana? No, estoy de acuerdo desde el punto de vista emitido, presentado por el amigo Miguel. Yo pienso que las inversiones, mejor dicho, este es un momento de invertir para crear riqueza, expandir la economía y no para consumir. Me inclino de nuevo, Hermógenes, de la teoría del gran Peter Drucker. El control de costos debe ser una estrategia permanente en cualquier organización política, privada, sin fines o con fines de lucro. Control de costos que solamente debe ser lo estrictamente necesario y justificable. Bueno, entonces hablemos de la pandemia. Acaba de surgir el Omicron, que es una derivación del COVID, es una mutación, y entonces ya en América se anuncia la llegada, creo que 2 casos en California y algunos 2 o 3 a nivel de Brasil. Y también, y nosotros dimos, se ve como un exceso de nosotros, pero sí fue una primicia que dijimos que Inglaterra y Alemania estaban tomando medidas, lo dijimos en el programa pasado, y el que lo tiene grabado que lo busque, por esta modalidad del COVID. Entonces, ¿podremos nosotros, como República Dominicana, hacer proyectos a año completo, por no decir a largo plazo, mientras el COVID sigue haciendo de las suyas? Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En nuestros segmentos finales, entonces tenemos siempre en esta parte nuestros comentarios sobre el comportamiento de las variables. Alcedo, siempre hablamos del barril de petróleo que durante esta semana y al momento de producir balance financiero
hizo picos hacia abajo, 66 dólares el barril, y venimos de los 80, 84 dólares. El dólar a nivel de la banca se mantiene estable, tenemos alrededor de 2 meses con la venta a 55.25, perdón, la compra, y la venta a 57.25. Entonces, eso significa que está comprando sobre un peso con 39 centavos por encima de la tasa oficial del Banco Central, mientras que la venta refleja una variación, una diferencia de 39 centavos. Eso por ahí. Y entonces decíamos, bueno, aparentemente la pandemia sigue mutando, no hemos salido de ella, ¿no? La gente dice, porque el año pasado cuando la pandemia, y entonces nosotros reiteramos la pregunta, ¿se podrá hablar de proyectos a largo plazo, proyecciones a largo plazo, Miguel? Bueno, yo entiendo que debemos ir asumiendo que ya esta es la normalidad a la que hemos llegado. Y esta normalidad va a implicar que veamos mutaciones del virus y que tengamos que reaccionar o de una u otra manera. Y tú mencionabas el caso de países europeos que tal vez ante el caso de la variante Delta anterior, ahora quisieron ser más proactivos y entonces aplicar ya algunos cierres, pero yo creo que tendremos que acostumbrarnos a que esto será, reitero, algo normal y que los empeños, los esfuerzos deben estar en la parte de prevención, en la parte de salud pública, en vacunación, en las facilidades que se pueda contar para tratar los casos que surjan, que ameriten hospitalización. Por ahí es que debe ir el enfoque, porque si no vamos a estar dando los gobiernos muchas señales de incertidumbre a nivel internacional, y se corre el riesgo incluso de que surjan variantes y haya países que no quieran decirlo porque le van a cerrar su paso a sus habitantes a otros territorios, lo cual es, no vemos que haya en realidad detenido en el pasado reciente el avance del virus. Miguel, nosotros queremos aprovechar al máximo tu experiencia y tus conocimientos. Me quedó en la mente una expresión que tú usaste en un segmento anterior, y es que todo parece indicar que tenemos que acostumbrarnos a una nueva etapa de inflación. Pero como decíamos en el inicio del segmento, vemos que el dólar está controlado o tiene una tendencia hacia la baja aquí en República Dominicana, el petróleo también. ¿Qué factores o qué punto tú crees que va a ser el nivel óptimo o el nivel, digamos, para el año que viene de la inflación? Y lo otro es, ¿tú piensas que se recuperarán los trabajos, los empleos? Es decir, ¿hasta qué punto tú piensas que va a llegar el índice de empleados o de desempleados en República Dominicana, dado que subió un poco, pero ahora, según las estadísticas oficiales, está otra vez normalizado a nivel del 19? En cuanto al empleo, entiendo que, como decía al principio, soy optimista en que continuaremos con la recuperación. El problema donde lo veo en el mercado laboral es en la informalidad. Eso es lo que a uno preocupa. El crecimiento se está reduciendo la tasa de desempleo, pero está aumentando la tasa de informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay empleos que se están generando dentro de la informalidad en República Dominicana, y ahí es necesario esfuerzos para combatir esto, y uno de ellos, y hay que siempre caer a lo mismo, es el tema mismo de el sistema tributario que tenemos en República Dominicana, que incentiva a la informalidad. Entonces, cuanto a la inflación, yo te diría que va a depender en gran medida de cómo reaccione la Reserva Federal ahora en este año, en 2022, ya que ha admitido que la inflación no es algo temporal. Vivimos un episodio similar en los años 70 de negación
de una estructura mental de negación y de atribuírselo a incrementos en petróleo, incrementos en alimentos, hasta que el mismo gobernador en ese momento presidente de la Reserva Federal, que es como se llama, se dio cuenta, admitió más bien que era un fenómeno monetario. Exacto. Entonces, en ese sentido, reitero, dependerá de qué tan acelerado sea el ritmo de normalización de la política monetaria, no solamente por la Reserva Federal, que es el banco central más importante del mundo, sino los mismos otros bancos centrales que también inciden en este fenómeno. Francisco. Sí, yo quiero tomarme un paréntesis para hacer una felicitación muy especial antes de continuar. Y es felicitar a Norma Cruz, que el pasado día 2 cumplió años. Y desde aquí, desde Balance Financiero, la esperamos siempre con los brazos abiertos. Felicidades, Norma. Y volviendo aquí al comentario, real y efectivamente el mercado laboral al que hacía referencia Miguel, la estabilidad y la inflación juegan un rol de coordinación entre política fiscal, monetaria y cambiaria. Cuando hay un divorcio en esta coordinación, nada es predecible, porque ciertamente la inflación de los Estados Unidos nos afecta de una manera directa por ser nuestro principal socio comercial y por la cantidad de dominicanos que residen y trabajan allá y que alimentan la economía dominicana con las remesas. Yo diría que esto es un tema de pronóstico reservado mientras sigamos con los déficits fiscales que nos están acompañando. Mientras la Dirección de Aduana anuncia facilidades para traer regalos en Navidad en el orden de los $4,000 versus los 2,000 y 3,000 que se autorizaba, que se concedía en años anteriores, pues el gobierno de Estados Unidos ha anunciado, y esto es hasta el momento de producir Balance Financiero, medidas restrictivas para el ingreso y el retorno, naturalmente, de los pasajeros, llamémosle así, porque no importa la nacionalidad, sean nacionales norteamericanos, sean visitantes o residentes, que entre el planteamiento hasta este momento está de presentar una vacuna con apenas 24 horas de haberse tomado, presentarla en el vuelo, presentarla en la línea aérea, y otra más sería una autocuarentena de unos 7 días, algo por ahí. ¿Cómo impactará en la Navidad dominicana la afluencia de dominicanos que consuetudinariamente, año tras año, pues viene la avalancha y vienen a cenar, vienen a pasar la Navidad? Y eso impacta la economía. Regresamos. Bien, amables televidentes, aquí estamos de nuevo ya en el segmento final, en el mundo de los impuestos, y por eso hablábamos de la exención que acaba de publicar la Dirección General de Aduanas para los visitantes con motivo de la Navidad, una exención de $4,000. Entonces, vamos a ver si el CRES consigue una Navidad normal ya, normal estilo 2019, 2018 y hacia atrás, o si tiene alguna posición adversa. En realidad todavía no podemos hablar, entiendo, de unas Navidades normales con relación a las que tú mencionas de años anteriores al 2020, cuando inicia la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, hay que reconocer que sí, dentro de lo que estamos pasando, las remesas, las ayudas que envían los dominicanos residentes en otros países, así como lo que puedan traer consigo en estas Navidades, es algo que definitivamente beneficia a sus familiares. Es algo que coyunturalmente, bueno, siempre es visto como una forma de
de aliviar estos momentos difíciles. Sí, Alcedo. Sí, mira, yo pienso, estoy de acuerdo contigo en que esas medidas, esas facilidades son importantes porque, entre otras cosas, van a promover el influjo de dominicanos hacia República Dominicana y, por ende, la situación económica representa ingresos importantes. También nosotros pensamos, al igual que Miguel, que la pandemia todavía le quedan varios años. Si tomamos la última pandemia que experimentamos en el siglo pasado, aquí en República Dominicana tuvo un impacto que duró 5 años. La del 18. Exacto, la de 1918, que realmente comenzó en el 17 en otras latitudes, pero aquí arrancó dura en el 18, pero duró hasta en el 1922. Todavía en San Juan de la Maguana, en nuestra provincia. La gripe española, ¿no? Sí, en nuestra provincia todavía en 1922 se estaban presentando situaciones de esa naturaleza. Así que hay que normalizar la vida, acostumbrarnos a la prevención, a las medidas de control. Y de nuevo, Hermógenes me sale Peter Drucker, hay que tener una estrategia permanente de control en diferentes sectores de la vida nacional. Francisco, con motivo de las restricciones anunciadas o que están en proyecto hasta este momento por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿tú crees que habrá ese flujo y esos $4,000 se podrán aprovechar en el país? Bueno, el estímulo de los $4,000 pone a desafiar cualquier tipo de situación de tránsito en los viajeros. Y recordemos que la mayoría de los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior tienen su vacuna ya y están protegidos. Y es la Pfizer, que es reconocida por los Estados Unidos. Yo pensé que íbamos a tratar muy brevemente el tema cambiario asociado con la política social de esa facilidad de aduana, que es siempre bienvenida. En la actualidad o en los últimos años se ha dado un fenómeno, y es que los familiares no traen dinero, sino que traen bienes, lo venden, comparten el producto de la venta con sus familiares aquí y convierten en dólares para regresarlo a los Estados Unidos y pagar los electrodomésticos que han tomado a crédito muchas veces. Por eso, antes, cuando llegaba esta época del año, había una cantidad enorme de divisas que entraban y tendía a bajar la tasa de cambio. Pero en los últimos años no ha sido así. Más bien ha tendido a subir en diciembre. Sí, naturalmente que estamos en un periodo atípico y donde cada quien quiere sacarle ventaja a las facilidades que se ofrezcan. Y ese dato no lo manejábamos. Yo no sé si Alcedo conoce de alguna experiencia de alguien que ha venido a redituar la Navidad vía la exención. Definitivamente, yo creo que Francisco trae un tema muy importante porque nosotros lo habíamos experimentado en nuestra humilde San Juan. Sabemos de muchos amigos que viven en Estados Unidos y hacen la financiación de su viaje de esa manera. Traen productos en naturaleza, lo venden en el mercado informal sanjuanero, es decir, entre parientes y amigos, y se consiguen el dinero para dejar aquí parte y para regresar y cumplir allá con sus obligaciones. Es decir, que es una especie de sabiduría popular dominicana. Sí, porque en adición a esa facilidad, pues el que no viaja, el Estado tiene, la presidencia tiene un aviso donde dice regístrate en tal sitio y recibe 1.500 pesos. Miguel, ¿esto ayuda a la Navidad? Regístrate, bueno... que es el equivalente a la canasta que entregaban, ¿no? En realidad es algo coyuntural que uno aboga es por los emprendimientos, por producir, por generar dinero, porque al fin y al cabo, ¿de dónde salen estas ayudas? Salen del mismo contribuyente, salen del endeudamiento público. Entonces, no es algo que uno vea como una política pública que uno quiera respaldar, de verdad que sí. Esto es algo que se estila en nuestros países, para no hacerlo solamente en el caso particular de República Dominicana, pero
Nosotros lo que debemos aprovechar es, aquí debo decir, en el 2022, para eso mismo de políticas que incrementen la productividad y los ingresos de las personas, son las reformas, las reformas estructurales que están pendientes, que hay una agenda en el CES que está bien delineada y que eso es algo muy importante señalar para el año próximo. Exacto. Nos ha llegado el momento de cerrar el programa, Alcedo. Tú tienes que darle las despedidas, así como dijiste esa efusiva bienvenida al licenciado Miguel Collado, que es el vicepresidente ejecutivo del CRES. Darle las gracias por esa participación brillante, reiterarle que las puertas de Balance Financiero están abiertas para cuando venga, porque nosotros también en Balance Financiero estamos alineados con ese tipo de reforma estructural que van a aumentar, hacer crecer y hacer vivir mejor a todos los dominicanos. Y lo esperamos en la próxima versión de Balance Financiero. Francisco, yo quiero que descargues tus emociones por haber traído a Miguel acá. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Miguel, la lucha continúa. Miguel, ¿es así? Así mismo es. Me gusta mucho esa frase. Sí, debe ser. Es un compromiso de nación que debemos de tener. Balance Financiero regresa la próxima semana, agradeciendo siempre la sintonía de ustedes, a nuestros patrocinadores y, por qué no, el agradecimiento al equipo técnico que siempre nos apoya por acá. Hasta la próxima.